participantes. Llame lista, ingeniero, llame lista. No, ya no va a llamar lista, joven. Por eso que ya no va a venir seguramente. A ver, ¿dónde nos quedamos? Canales. Bueno, los sobrevivientes, jóvenes, a seguir estudiando, ya se les ha pasado sus notas, ya más o menos saben, ya más o menos saben cómo están, cómo andan. Se les ha tenido que apoyar prácticamente a todos, ¿ya? Excepto aquellos que están con las buenas notas, a ellos no se los he tenido que bajar un puntito. ¿Ya? Porque ya, a ver, vamos a ver, ¿dónde me quedé con ustedes? Ingeniero, buen día. Nos quedamos en tipos de fluidos en canales. Tipos de fluidos, ok. Ingeniero, A ver, un disculpe. momentito, voy a tratar de ubicarlo, me pasé. Ingeniero, ¿me escuchó? ¿Sí? Eh, las notas que nos mandó la delegada, ¿es solo la nota del examen? No. Las notas del examen están con ceros les hubiese enviado. Está Sí, tomado en ingeniero, cuenta todo, porque, ya son mis promedios. Lo que se va a subir al sistema y es eso. ingeniero, porque volví a revisar mi examen, lo volví a hacer y todo está bien, pues. Todo está bien, no tengo ni un buen Sí, examen. por eso. El mejor examen tiene 13. No hay más examen. O sea, tiene que poner participación, asistencia, esas cosas. Sí, ingeniero. Ya, entonces no me digas que me he equivocado revisando. No, No, no creo, ingeniero, pero ya. pensé que solo era No, examen, es todo. porque... Le he tenido que Sí, presionar al de laboratorio porque eso ha sido que no salgan las notas antes. Ya, al final me entregó las notas ingeniero. y ya, y se ha tomado en cuenta el laboratorio, sus asistencias, todo, pues todo. Sí, ingeniero. Listo, jóvenes. Ingeniero, buen día. No creo que haya quejas, jóvenes, porque a la mayoría se les ha aumentado. Ya se les ha prestado puntos. Ingeniero, buen día. Dígame. Ingeniero, buen día. No tengo notas, ingeniero. No sé, he dado mi examen y estoy con cero, ingeniero. Ya, lo veremos después eso, ya, porque no creo que no, yo me, Ya, no, ingeniero. ya, no, después lo veremos eso. No, imposible Ya, que haya ingeniero. ese error. No has enviado, a otro sitio has enviado, bueno. Porque a mí me llegan de ustedes sus exámenes de topografía, de suelos, no sé qué exámenes me llega. Parece que se equivocan ustedes de enviar y me llega a mí, ¿no? Qué raro, dije, reviso, es otro examen, de otro curso. Bien, jóvenes. Tal vez tenga un pequeño error, no creo. Entramos a esta parte. Tipos de flujo en canales. ¿Se acuerdan que este tema lo hemos tocado en tuberías? Los tipos de flujo en canales ocurre lo mismo. Según el tiempo, según el espacio y según los números adimensionales. ¿Ya? Pero estamos en canales. Ocurre cuando los parámetros, fíjense, el flujo puede ser permanente y no permanente. ¿Cuándo es permanente? Cuando los parámetros hidráulicos no cambian o permanecen constantes, esos parámetros son el tirante, velocidad, área, etcétera. Caudal, se supone. Respecto al tiempo, nuevamente, el tiempo, ¿ya? O sea, en segundos, ¿no? Segundos, horas, días, meses, etc. El flujo puede ser permanente durante 3 segundos. Puede ser permanente durante un día.
¿no? En tuberías que les puse. Les puse un rebose, un alimentador y una tubería que salía. En una parte de la tubería hemos dicho, ¿cómo se va a mantener constante? Si el nivel se mantiene constante. Hemos hecho en tuberías. Y fíjense cómo cambian canales. ¿Podrá existir el flujo permanente en este río? Pregunta. ¿Habrá flujo permanente? Esta sección está aquí, fíjense, la sección 1.1 es esta. Ahí está el río. Fíjense cómo varía el fondo, ¿no? El nivel, bueno, trata de ser único, pero las paredes del río también va a variar. En cada sección va a variar. ¿Habrá flujo permanente en el río? Pregunta, a ver, jóvenes. No, ingeniero, porque la sección es variable. Correcto. La sección es variable, sí sabemos. En cada centímetro. Pero ¿qué tomo en cuenta yo aquí? Ojo. Necesito una sola sección para saber si el flujo es permanente. No necesito las secciones a cada centímetro, cada metro, no. Solo una sección, un corte nada más. Esa sección está aquí. ¿Va a variar? No está variando. Este ancho total, el ancho superficial, no cambia. ¿Por qué? Porque estoy hablando de una sola sección, de un corte y punto. ¿Por qué va a cambiar? De que estuviese moviéndose estas paredes, ¿no? O el fondo esté moviéndose. Ahí tal vez. Entonces, flujo permanente sí puede haber en un río. ¿Con qué condiciones? A ver. Ya les dije, sí puede haber, no importa 3 segundos, sí puede haber. ¿Qué necesito para que se dé flujo permanente en una sección de un río? ¿Tiempo? Tiempo, no, pues, ya, el tiempo es 3 segundos. 4, ya, que sea 10 segundos. Para que haya flujo permanente en esta sección, 10 segundos, ¿qué necesito? ¿Qué se necesita? ¿Qué condiciones debe existir para que haya un flujo permanente durante Que 10 segundos? Diga. la profundidad sea la misma, que la profundidad sea la misma. Correcto. El tirante, que el tirante no varíe. Esa es la profundidad, ¿no es cierto? El tirante. Este nivel de agua no debe variar. ¿Puede darse eso en un río? ¿Sí o no? O sea, lo que le estoy diciéndoles que este nivel del río, en esta seccioncita, en esta partecita, en este punto, debe mantenerse constante. No debe subir ni bajar. Eso le estamos indicándoles. ¿Podrá darse eso? Estamos diciendo que sí. Sí puede darse. ¿Qué tendrá que pasar para que eso suceda? Estas aguas tienen que discurrir o tienen que correr. Aquí tiene que presentarse un flujo lento. Porque si va a ser un flujo, vamos a decir, un poquito fuerte, caudaloso, entonces este nivel nunca va a estar estable. Va a variar. ¿Ya? Entonces, pero si el agua es bien lento, a veces pareciera que ni se mueve, sí hay un flujo permanente. Van a ver que este nivel no se mueve. Y todavía puede ser permanente por mayor tiempo, no de 10 segundos. Sí puede existir flujo permanente en un río. ¿Ya? No permanente, ya les dije. Un buen caudal, el nivel va a variar.
¿no? Las paredes no va a variar, esta sección no varía. Lo único que puede variar es esto. Al subir de nivel, el área va a aumentar. Al subir de nivel o bajar, el perímetro va a cambiar constantemente. Pero si el nivel se mantiene, el área y el perímetro va a ser único. ¿Ya? Estos extremos, el nivel del agua es único. Entonces sí hay flujo permanente. Según el espacio, ¿ya? Según el espacio. Ponemos el mismo ejercicio. Pero cuando decimos según el espacio, ya decimos lo siguiente. Ocurre cuando los parámetros hidráulicos no cambian. Tirante, velocidad, área, esos son los parámetros hidráulicos. En un tramo de conducción, el tramo puede medir centímetros, metros, kilómetros, etc. En este caso, mi tramo es de aquí hasta aquí. Estoy hablando de un tramo, ya no de una sola sección. El flujo va a ser uniforme si en todo este tramo, a ver, el área no cambia. ¿Qué vemos acá? Va a cambiar constantemente. ¿Ya? Estamos hablando de un fluido. Constantemente va a cambiar, fíjense. La profundidad varía. Si este tramo yo lo acorto así, a ver, más pequeñito, pueda que el fondo se mantenga, las paredes también, pueda que se dé esta misma sección. Entonces sí puede haber flujo uniforme. Pero esta distancia del punto 1 al punto 2 tendrá que ser, ¿qué les digo? 1 centímetro. Ahí tal vez puede darse un flujo uniforme, pero ya es casi imposible. Ya, entonces eso quiero que se entienda bien. Ya, cuando hablamos de flujo permanente, puede presentarse el flujo uniforme ya casi imposible, ¿no? Porque la sección se tiene que considerar todo un tramo. El flujo uniforme sí se va a dar en un canal de sección conocida, en un canal artificial, en un canal construido por el hombre. Ahí sí puedo tomar la sección 1 y la sección 2. El fondo va a tener una sola pendiente. ¿Ya? El nivel del agua probablemente también puede ser paralelo al fondo, pero tampoco en buenas longitudes. Entonces, en longitudes cortas, 1 metro, de repente en algunos casos unos 4 o 5 metros, sí puede haber flujo uniforme, pero en canales de sección artificial. ¿No? Un canal rectangular, un canal triangular, un canal trapezoidal, circular, cualquiera, pero todas son canales artificiales. En esos casos, sí puede haber flujo uniforme. Y eso es lo que nosotros vamos a estudiar. Vamos a diseñar canales considerando flujos uniformes. ¿Ya? Flujos permanentes. Entonces, si se da el uniforme, con mayor razón, el permanente. Ya se hace un poquito más complicado respecto a tuberías, si se dan cuenta. Eso hay que entenderlo. En ningún texto nos ponen así grafiquitos para explicarles el flujo uniforme. Siempre nos dicen, no, el flujo uniforme, que está acá. Y listo. Y esto lo dicen todavía en 2 párrafos. ¿No? Pero no lo explican. Pues he tratado en el texto colocarles, ¿no? Para que se recuerden y tomen nota aquí qué es lo que estamos indicándoles. Pasamos a los números adimensionales. Ya es otra clasificación. Hemos hablado del número de Reynolds. Lo vamos a repetir para canales. Saben que el número de Reynolds es adimensional, no tiene unidades. ¿Ah? Por el efecto de las fuerzas viscosas y de gravedad en relación con las fuerzas de inercia internas del flujo, Upson Reynolds
es el nombre de Reynolds, ¿no? Su nombre más lo hemos puesto acá. Oxford Reynolds clasifica los flujos en canales, los flujos de canales EIN debió ser, ¿no? Laminar, transicional y turbulento. Pero ojo, fíjense los valores cómo cambian. El Reynolds, si es menor a 580, es laminar. Si es mayor a 750, número de Reynolds, es turbulento. Esto en tuberías era 5000. En canales no. ¿Ya? Cambian los valorcitos. La fórmula también cambia. Si recuerdan, esto les expuse BL, viscosidad, y para canales L era el radio hidráulico. Ahora ya lo estamos desarrollando. Más antes los hemos explicado rápidamente. Entonces, Reynolds, ¿qué es igual? Velocidad media por el radio hidráulico sobre la viscosidad cinemática. Aquí está la descripción. Y el valor que salga nos va a decir si es laminar, transicional o turbulento. Según el número de Froude, ¿ya? Froude ya se hace más importante ahora. En tuberías lo hemos pasado. Ahora no. Ahora lo vamos a estudiar con detenimiento. Por el efecto de la gravedad o las ondas gravitacionales, William Froude clasifica los flujos en lo siguiente: flujo crítico, subcrítico y supercrítico. Depende de F. Si F es menor que 1, va a ser subcrítico. Si es igual a 1, el flujo va a ser crítico, y si Froude es más que 1, es supercrítico. ¿Qué significa supercrítico? Que las fuerzas de inercia son pronunciadas y el flujo es rápido, caudaloso, desordenado, etc., etc. Entonces, el subcrítico, el flujo es lento, lo contrario. ¿Ya? En este caso, las fuerzas de inercia son las fuerzas del agua, la que viene. ¿Ya? Las fuerzas de la inercia son débiles, predominan las fuerzas de gravedad. Por eso que el flujo es lento. Y en este flujo crítico ya es balanceado ya. Cuando las fuerzas de inercia, las fuerzas del agua, del río, y las de gravedad están en equilibrio. Y diseñar en estas condiciones prácticamente es lo mejor para el diseño de canales. ¿Por qué? Porque este flujo rápido puede ocasionarme socavación, erosión, y este otro puede provocarme sedimentación. ¿No? Sedimentación, o sea, en otras palabras, se va a sentar el polvo que va con el agua y finalmente va a reducir la sección del canal. Al reducir la sección del canal, el agua no va a ser, el caudal no va a ser el mismo, se va a ver afectado. Por lo tanto, nosotros debemos diseñar canales que sean óptimos, ¿no? Y hay que diseñar con esta forma. Eso más adelante, la última parte del curso. Vamos a irnos al diseño con flujo crítico. Ahí está la fórmula de Froude. Dice Froude es igual a la velocidad media sobre la raíz cuadrada de la gravedad por la profundidad hidráulica. Ahí está, profundidad hidráulica. ¿A qué es igual a profundidad hidráulica? Ya sabemos, área sobre ancho superficial. Entonces así se halla Froude. Y de acuerdo a lo que nos halle, entonces decimos que el flujo es subcrítico, crítico o supercrítico. Lento,
óptimo y flujo rápido. Número de flows. ¿Pregunta? Ese de profundidad hidráulica, ¿no se le puede decir también tirante? No. Tirante hidráulico es otro. El Pero no es tirante algo hidráulico parecido. es escrito. Tirante hidráulico es esto. Es esta profundidad. Tirante Ya. hidráulico está acá. Profundidad Ah, ya. hidráulica no es otro valor. Ya, la profundidad hidráulica está relacionado más o menos que a este área lo vamos a convertir en rectangular, respetando el ancho superficial. Entonces, un área equivalente. Si esto tiene 3, con este ancho, ¿qué profundidad va a hacer que también el área sea 3? Eso viene a ser la profundidad hidráulica. ¿Ya? Si se dan cuenta, fíjense, la fórmula que dice. Área de todo el área, ¿no? Sobre ancho superficial. ¿Qué me va a salir? Tirante. Pero ese tirante no es el tirante hidráulico, sino va a ser otro tirante imaginario. Y siempre profundidad hidráulica va a ser menor que el tirante hidráulico. Son diferentes términos. Fíjense, en este gráfico del salto se explica el flujo uniforme, ¿no? Según el espacio. A ver, ¿dónde está permanente? No hay, ¿no? Entonces, según el espacio y según los números adimensionales, ¿ya? Fundamentalmente Freud. ¿Qué sucede con el río? Viene de este lado, ¿no? A ver, en esta dirección va a venir el agua. Al encontrar este salto, o cuando va a haber este salto, ¿qué va a pasar? Hasta cierta parte el flujo va a ser uniforme, como acá se indica. ¿Por qué? Porque la profundidad o la altura o el tirante hidráulico no está cambiando. Pero por la presencia de este escalón, desde cierto punto ese tirante va a empezar a bajar. ¿Ya? Entonces, ahí el flujo empieza a variar. Por eso es flujo variado. Flujo uniforme y variado. Entonces, esa variación va a ocurrir en todo este tramo, hasta que se recupera y continúa en un flujo normal, con un tirante normal. En todo eso, el flujo es variado. Nuevamente, el flujo va a ser uniforme a partir de aquí, hacia la derecha y continúa. Se hizo variado fundamentalmente por la variación del tirante hidráulico, la altura del agua. Entonces, con eso, según el espacio, a cada metro que pasa, sucede eso. Según el número adimensional de Freud, ¿ya? El número de Freud. Dice, a ver, ¿dónde está Freud? Freud dice, hasta acá avanza. Desde aquí, en todo este tramo, el flujo va a ser subcrítico. ¿Qué es subcrítico? Ya les dije. Lento. Flujo lento va a ser hasta cierta parte. Y sub C, tirante crítico significa, ¿no? Ahí el flujo va a ser crítico. ¿Qué les dije que era crítico? El óptimo. ¿Ya? Con este tirante debemos diseñar todo. ¿Ya? Con este tirante hay que diseñar todo. Bueno, pero en esta caída rápido se explica, ¿no? ¿Dónde se presenta el tirante, el flujo crítico? ¿Ya? El óptimo. Solo es en un solo punto. No es en un tramo. Luego ya viene el flujo supercrítico. Aquí es caudaloso, la velocidad del agua es mayor.
que la alturita es menor. Ojo, el caudal es todo, el caudal es único. El caudal es igual en todas partes. El agua no se desvía a ninguna parte. Está pasando por este canal. Entonces, el flujo se hace crítico. Y súper crítico cuando el tirante baja. ¿No? El tirante baja bastante, fíjense. Hasta encontrar nuevamente el punto óptimo. Ahí también el flujo va a ser crítico. Y ahí se hace subcrítico, porque ya casi se normaliza. ¿Ya? Entonces, flujo subcrítico. Este grafiquito sí está en todos los textos. ¿Ya? Se explica el número de flujos con esto. Ecuaciones fundamentales de la hidráulica. Repasamos nuevamente la ecuación de continuidad y la ecuación de energía. En canales. La tubería lo hemos hecho también. ¿Qué es igual la ecuación de continuidad? Caudal es igual velocidad por área. Simple. Sabemos que en todo este río el caudal es único. Caudal 1 es igual al caudal 2, igual al caudal 3, igual al caudal 4, al 5, etc. ¿Ya? Ahí está la dirección del flujo. Si el caudal 1 es igual al caudal 2, puedo desdoblar y decir velocidad 1 por área 1 va a ser igual a la velocidad 2 por área 2, igual a su vez a los otros desdobles. Eso debemos tener presente para la ecuación de continuidad. Este tirante va a variar. En 1, en 2, en 3 va a ser distinto los tirantes. Pero finalmente tenemos el área. Y finalmente la velocidad y el producto debe ser el mismo. El producto debe ser el mismo. En un canal de sección, ¿qué les digo? Artificial, con mayor razón. Ecuación de la energía. Asumo que todo se está entendiendo. A ver, ¿dónde están mis participantes? Ingeniero, 74. Bueno, ya ha crecido ya. ingeniero, está todo comprensible. Trato de ser lo más explicativo posible. Y el texto es así, no trata de explicarles, solo que a veces ustedes, si solo lo van a ver, tal vez no lo entiendan, pero les estamos explicando. Ya, jóvenes, me preguntan, me interrumpen si es que algo no está quedando claro. Ecuación de la energía. Bernoulli. Ya les dije, la ecuación de la energía es más compleja. Bernoulli lo simplifica. ¿Cómo lo simplifica? Fíjense. Para Bernoulli, la energía en 1 es igual a Z1 más el tirante. Nada más, va a ser tirante. Y más la energía cinética. Bernoulli en 1, Bernoulli en 2. Z2 viene a ser la cota o la diferencia de altura con el nivel de referencia. Tirante, generalmente los tirantes son los mismos. Este es tirante 1, tirante en 2. Y la energía cinética. También va a haber pérdida, igual que en tuberías. Ya va a haber pérdida. ¿Por qué? Bueno, debe ser por la fricción, ¿no? Por la fricción de las paredes en la sección del canal. Entonces, se está prácticamente casi cumpliendo lo que se hace en tuberías, con la diferencia de que Z1 iba hasta el eje de la tubería. Ahora no, solo hasta el fondo del canal. ¿Ya? Hasta el fondo del canal va a ser Z. Y el tirante va a ser desde el fondo del canal hasta el nivel del agua. Igual en ambos lados. Entonces ahí tengo la línea del fondo del canal, la línea de la superficie libre,
la línea de la energía real. ¿Ya? De acuerdo a esta velocidad, esta energía cinética puede aumentar. Si esto va a ser bien lento, esta energía va a ser poquísima, casi nada. Igual la pérdida, casi nada va a ser. Entonces eso va a aumentar en función a esta velocidad del flujo. Pareciera simple la ecuación de energía, fíjense. E1, de acá debía ser, ¿no? E1, E2. En tubería les puse E1 es igual a E2 más la pérdida, les puse. Bueno, acá ya les había estado directo. Entonces, la energía en 1 va a ser igual a Z1 más Y1 tirante más velocidad 1 al cuadrado sobre 2G. En 2, Z2 tirante 2 más la energía cinética más la pérdida entre 1 y 2. ¿Ya? Va a haber pérdida. Aquí hay algo extraño. ¿Se dieron cuenta el coeficiente? Alfa. El alfa. Y acá también les presenté al alfa. Este alfa es un coeficiente de corrección. ¿Ya? Para ser más exactos, entonces existe. En tuberías no lo hemos tocado. ¿Por qué? Porque un tanto que se puede despreciar. En canales no. En canales es más importante y es por eso que lo estamos detallando. En tuberías también existe. Este coeficiente, a ver, está más adelante, sí está acá, el coeficiente de Coriolis. ¿Ya? Hasta aquí hemos repetido. Fíjense, la ecuación de la energía varía un poco respecto a las tuberías. ¿Ya? Pero es el mismo. Ahora voy a pasar a desarrollar este coeficiente de Coriolis. ¿Ya? A veces en clase no lo hacemos. Ahora ya tienen ustedes los apuntes. No me gustaría saltarme. Ya lo puedo hacer, pero no vamos a saltarnos y vamos a explicar cómo se obtiene, para qué sirve. Y ahí está en el texto. Es un coeficiente de corrección o coeficiente de energía que valida la ecuación de la energía para todo un caudal o el caudal de toda la sección, siendo Bernoulli solo para una línea de corriente. Recién nos enteramos que Bernoulli solo es para una vena de agua, para una línea, no para todo el canal. En el canal va a haber muchas líneas de agua. Entonces, una forma de validar, ¿no? Porque Bernoulli ha analizado solo una vena de agua. Tanto en tuberías como en canales. Para validar por toda la sección del río, entonces existe este coeficiente de corrección. El coeficiente de corrección de Coriolis se obtiene de la siguiente forma. Coriolis va a ser igual a la integral, o mejor, al área, ¿no? Al área, velocidad al cubo por diferencial de área. Finalmente esto va a ser un área. Sobre velocidad al cubo por área. Ya, entonces, esa es la fórmula del coeficiente de Coriolis. Luego viene el coeficiente de Boussinesq. También es otro coeficiente de corrección, ¿no? Este es coeficiente de corrección de la energía. Coeficiente de corrección de la velocidad. La fórmula es bien parecida. En vez de cubo es cuadrado. Y listo. Aquí el texto nos dice de que Coriolis siempre va a estar entre estos dos valores. Normal, eso va a ser normal. Coriolis, ¿cuánto van a obtener? 1,03, 1,04, 1,25, hasta 1,36 puede tomar. Esos valores va a tomar Coriolis. Lo mismo Boussinesq, pero en canales prismáticos. ¿Qué significa canal prismático?
trapezoidal, de sección trapezoidal, rectangular, triangular. Para nada ríos. El río no tiene una sección prismática, tiene una sección irregular, sección de río. No es prismático. ¿No? En todo caso, esto es solo para canales artificiales. De acá podemos deducir, fíjense, comparando alfa y beta, que alfa siempre va a ser mayor que beta. ¿Ya? Es una conclusión. ¿Qué más? Hay un ejercicio, vamos a ver como ejemplo cómo se determina Coriolis, cómo se determina Boussinesq. Relación entre Coriolis y Boussinesq. Si ustedes conocen Boussinesq, pueden hallar Coriolis. Conociendo Coriolis, pueden hallar Boussinesq. Para eso está esta relación. Para canales muy anchos, siempre hemos trabajado con canales muy anchos, ¿ya? Y en el diseño también se utiliza bastante. Para canales muy anchos, alfa y beta se obtiene con otras fórmulas, fíjense. No son las mismas, ¿ya? Estos son para secciones prismáticas. Canales muy anchos, esto probablemente sea en los ríos. ¿Ya? En los ríos vamos a asumir que es rectangular y vamos a decir que la base es muy mayor. La relación de la base y el tirante es así, ¿no? La base es muy mayor respecto al tirante. ¿Cómo se halla alfa? 1 más 3 veces epsilon al cuadrado menos 2 veces epsilon al cubo. Necesito saber el valor de epsilon. Para Boussinesq, más fácil. 1 más epsilon al cuadrado. Pero ¿cómo hallo epsilon? Velocidad máxima sobre velocidad media menos 1. Solo necesito conocer la velocidad máxima y la velocidad media. Entonces, menos 1 ya tengo el valor de epsilon. Una vez que tenga epsilon, puedo hallar alfa y puedo hallar beta. Puedo hallar Coriolis y Boussinesq. Y entonces, esto generalmente se trabaja en ríos y esto en secciones prismáticas. Preguntas antes de ir a ejercicio número 1. Ya se han ido del aula, creo. Está perfecto, ingeniero, hasta ese punto. Está entendible. Todo perfecto, ingeniero. Entendible todo. Entendió, ingeniero. Perfecto. Ingeniero, una consulta. A ver. El coeficiente de Boussinesq y el se va en canales en ríos, se obvia o hay una forma de hallar. Correcto. En ríos, a ver. No, ¿por qué no? Estamos hallando esto para ríos, estoy diciéndoles. Algunos ríos, tampoco todos. Pero los ríos no son prismáticos, ingeniero. No son prismáticos, correcto. Pero para canales anchos, o sea, para ríos. Pero sí o sí el río tiene que ser ancho. Caso contrario, no voy a poder hallar. Y cuando no es ancho, también es más fácil determinar. ¿Ya? Vamos a verlo, no se preocupe, vamos a ver. Pero esto va a quedar solo en esta parte. Y al final yo voy a asumir que alfa es 1, beta es 1. Y si alfa es 1, fíjense la fórmula, no va a alterar. Bernoulli va a quedar sin alfa. Y eso mismo hemos hecho en tuberías. ¿Ya? Pero no debemos dejar en blanco este temita porque en los textos explican. Y es por eso que lo estoy haciendo. Solo para saber que hay un Coriolis. ¿Ya? Para los diseños no va a ser tan aplicable, ¿no? Uno le ponemos y listo. Ya sabemos, con ese error estamos empezando. Nuestros cálculos no van a ser exactos.
Entonces, solo para saber cómo se halla Coriolis, vamos a hacer este ejercicio. Esto está en el texto de Arturo Roche, está desarrollado. Dice, la distribución vertical de velocidades en un canal muy ancho es el siguiente. H son las profundidades y las diferentes velocidades encontradas. Hoy en día existen instrumentos que miden la velocidad del agua. ¿Ya? No hemos tenido un laboratorio porque si no ustedes ya estarían midiendo, ¿no? Existe el tubo de Pitot, existe el correntómetro en nuestro laboratorio. Entonces se puede medir estas velocidades. ¿Ya? No han tenido ustedes la etapa presencial, porque si hubiese habido eso, a su docente de prácticas le hubiesen dicho que les mida, o se les enseña a medir la velocidad a diferentes profundidades del canal. Esa tablita se ha obtenido así. A 5 centímetros, porque está en metros, a 5 centímetros se ha leído una velocidad de 1,06 metros por segundo. A 10 centímetros, a otra altura, fíjense del canal, el tirante es 0,95. O sea, la altura de todo el canal es casi un metro. A estas profundidades se han medido las velocidades. A 90, 1,80. Ojo, este H es desde el fondo. ¿Ya? Desde el fondo. A 90 es casi a la superficie. 1,80. Desde el fondo a 70, 1,73. O sea, fíjense las velocidades cómo cambian. En un río no es igual la velocidad. En el fondo va a ser menor. Aquí está, 1,06 a 5 centímetros del fondo. En la velocidad máxima, ¿cuál es? 1,80. 1,80 a 0,90. A 0,95 no creo que sea 1,80, debe bajar. O bueno, tal vez se mantenga. No hemos medido. Y tampoco el instrumento puede medir. Ya, el instrumento va a medir mínimo a 5 centímetros arriba y abajo. En todo caso, esta tabla debe estar bien aplicado, ¿no? Y así nos han dado. Entonces, un ejercicio. Ahora yo les pregunto, si ustedes necesitan hallar el caudal, ¿con cuál de las velocidades van a trabajar? Esto es un flujo real. En un flujo real hay que trabajar, hay que calcular con todo esto. Y si queremos ser más exactos, mediremos para cada 5 centímetros. Ya no a 10, a 30, a 50, mira, cada 20. A cada 5 centímetros vamos a tener más variación de velocidades. Y recién voy a obtener un verdadero caudal. En tuberías puede ocurrir algo parecido. En la parte central la velocidad va a ser mayor y en los contornos la velocidad va a ser menor. Pero lo hemos despreciado. Pero en canales no, en canales ya es más importante y sí tenemos que trabajar así. El tirante es 0,95, la altura de todo el canal. Ya sabemos que a diferentes alturas las velocidades cambian. ¿Qué pide el ejercicio? Que calculemos el gasto específico. Caudal específico significa en 1 metro de ancho. En otras palabras, si hablamos de gasto específico, estamos hablando de un canal muy ancho. ¿Qué dice? Aquí sí dice. Sí dice. El ejercicio de un canal muy ancho. Ojo, no nos da el ancho. Cuando no nos da el ancho, solo debemos trabajar para 1 metro de ancho y eso es el caudal específico. Entonces, el caudal específico. No de todo el río, sino de 1 metro de ancho nada más. Velocidad media. Caramba, tengo varias velocidades. Tengo que hallar la velocidad media. La profundidad H de la velocidad media. O sea, ¿a qué profundidad se da la velocidad media calculada?
Luego dice hallar el coeficiente de Coriolis y también el coeficiente de Boussinesq. Fíjense en este ejercicio. Esto es algo real. Entonces, todo eso vamos a hallar. Bueno, no debo preocuparme por el tiempo porque hoy nos toca 3 horas. Me gustaría que esto en el aula yo les hago dibujar. ¿Ya? ¿Por qué no lo dibujan? Para que mejor entienda. Póngale una escala así. Este es el eje de las Y, póngale una escala de preferencia grande, ya en todo el ancho de la hoja, y a este lado también una escala que sea de 0, 1, 2. De tal forma que este gráfico salga así grande. Porque este grafiquito yo lo he jalado del texto y no es, yo sé que no está tan proporcional a la realidad. Y esto nos va a servir para hallar la velocidad media. Pero con un gráfico bueno. Les vamos a esperar. ¿Ya? Grafíquenlo. O si alguien domina, puede hacerlo con su Excel. Y van a ver que la curva no va a ser tan así, ¿no? Mejor en el papel háganlo. A ver, de 1. No, ¿cuánto es acá? Casi 90, casi 1 metro, ¿no? 10 o 20 cuadraditos puede ser, ¿no? De aquí a aquí 20 cuadraditos, 1. A este lado otros 20. Velocidad 2. Entonces se puede graficar. Estos puntitos son del gráfico. 0.05 por 1.06. Este puntito va a ser 0.10 por, a ver, acá está. 0.10 en la Y va a ser 1.24. El otro punto, a 0.30, no, esta es la Y, ¿no? Este es el eje Y y esto es el eje X. Esto quiero que lo grafiquen para que mejor me entiendan. A ver, ¿quién ha terminado el gráfico? Me va a mostrar. Mm, 6 puntos. Nada más. A ver, ¿qué dice el gráfico? Hay que unir los puntos que han graficado. Ya los 6 puntos hay que unir con una curva. Y como está a escala, se puede trazar estas velocidades. Le vamos a llamar velocidad 1, velocidad 2,
velocidad 3, velocidad 4, velocidad 5, velocidad 6. Aquí están las 6 velocidades. Velocidad 1, velocidad 2, velocidad 3 y así, ¿no? Igual los H's. Está a 5, a 10, a 30. Acá está con azulito, les puse las alturas y las velocidades les puse acá. 106, 124. Ay, caramba, no sé, no salió bien. Este 180 se refiere a esta velocidad. 173 a esto, péguense más acá. 165 es esta velocidad. ¿Tienen hasta ahí? Luego les voy a indicar cómo se obtiene lo que está en rojito y cómo se obtiene lo que está aquí. No quiero que lo hagan mecánicamente, sino que se den cuenta qué están haciendo. ¿Salió su gráfico? Ingeniero, A ver, ¿quién tiene su gráfico? Bueno, seguiremos para los que han hecho su gráfico. yo ya tengo mi gráfico, ingeniero. Ya, muy bien. Ingeniero, ya lo he verificado. ¿Ya? A ver. En su gráfico, pónganle las velocidades. 1.80 para el de arriba, 1.73 para el que sigue, 1.65 y así, para toritos. Aquí se está superponiendo, en el de ustedes no debe superponerse. En esta escala seguro van de ustedes de 0 a 1. Y acá ya no está eso. Ya de 0 a 1. Y dentro de eso, ubíquenlo el 0.05, el 0.10, el 0.30, que deben coincidir con estas velocidades. Listo. Ahora, quiero que calculen gráficamente los medios entre estas dos velocidades, los medios. Quiere decir que entre 90 y 70, ¿el medio qué es? 80. Yo le he puesto acá con entrepuntado. Háganlo igual. Acá pónganle 0.80, pero con otro color, para que no se confunda. O como está en el texto. El medio de entre 70 y 50, 60. También lo van a graficar. Entre 50 y 30, el medio, 40. Entre 30 y 10, 20. Entre 10 y 5, ya no se ve acá. Entre 10 y 5, 0.075. El fondo es 0 y la parte superior 0.95, el nivel del agua. ¿Para qué hemos hecho eso? Entre puntados. Para toda esta área de esta parte, voy a calcular el caudal.
el caudal aquí es igual, solo para esta partecita, desde acá hasta aquí. Velocidad por área. Voy a hallar un caudal 1. Un caudal 2. Desde esta parte hasta aquí voy a hallar un área. Con esta velocidad lo voy a multiplicar. Y así sucesivamente para toditos. ¿Ya? En otras palabras, este canal que mide 1 metro de ancho, porque es caudal específico, o ¿no? Un canal específico, ¿no? 1 metro de ancho y la altura es 0,95. Ese es el canal. 0,95 y 1 metro de ancho. Entonces la altura va a coincidir con el área. ¿Por qué? A ver. Esta alturita de aquí hasta aquí, multiplico por el ancho, ya tengo el área. ¿Cuánto es esa altura de acá? De 0,95 a 0,80. 0,95 a 0,80, 0,15. Esto viene a ser la alturita para calcular el caudal primero, o el 6 en todo caso. Esta es la velocidad 6, les hice marcar. Velocidad 6 por altura o área 6. Para el siguiente, igual. Entre las líneas entrepuntadas. ¿Cuánto mide? Entre 80 y 60, 20. Aquí está ese 20. Multiplico por esta velocidad 1,73. Así sucesivamente. En su grafiquito les va a salir mejor, porque aquí no está tan acentrado, vamos a decir. La suma de estas alturitas o áreas va a ser 0,95 metros, alturas. Área, 0,95 metros cuadrados. ¿Por qué? Porque es 1 metro de ancho. Eso está calculado aquí. Esa altura por la velocidad, ahí está el área. Velocidad por área, caudal. La otra alturita, 0,10. A ver, ¿dónde estoy? No es 0,10. A ver, me estoy confundiendo, creo. Ya, estas son las alturas de la tabla, ¿no? Aquí están las velocidades. Entonces, para la primera velocidad les dije que hay que trabajar con esta, de 0 a 0,075. ¿Cuánto es? Está acá es el valor. 0,075, es esto. Esto es la altura por la velocidad, nos va a dar el área. El que sigue, de 0,75 a 0. A ver, ¿dónde está? A 0,20 sería, ¿no? La siguiente altura. La siguiente altura va a ser... A ver, algo está andando mal acá, creo. Aquí está. Estas son las alturas. Está bien, ingeniero. Creo que en el gráfico ese 0,125 está por las puras, creo. No. Porque la mitad de 0,30 y 0,10 es 0,20. 0,20. Sí. 0,20. Entonces, 0,20, la primera alturita es 0,075. 0,20 menos 0,075 me va a dar pero la segunda altura. No está por gusto, por eso quería que lo grafiquen bien. Este 0,125 sí sale en sus gráficos. Acá no se ve. Por eso que les dije que lo graficara. A ver, revisa. Y te vas a dar cuenta que sí está. Entonces, en los áreas nos va a dar esto. Ingeniero, ya me fijé ya. Sí, ¿no es cierto? Apareció.
Sí, las alturas, la resta de Correcto, alturas de cada uno. correcto. ¿Ya ves? Y la sumatoria tiene que dar pues 0,95. ¿Ya? Porque estamos trabajando con 1 metro de ancho. Altura por ancho es área. Pues ahí están los áreas. Alguna vez tomé el examen de esto. Ya pero no les puse 6 puntos, les puse 4 o 5 puntos. 4 creo. 4 velocidades. Y alguien igualito, alguien Coriolis. Pero no se preocupen, no les voy a tomar a ustedes esto. ¿Ya? Pero quiero que sepan qué es lo que está en el texto. Una vez que tengan estas aritas, que ya lo han obtenido del gráfico mejor, porque acá no está tan claro, ya graficando ustedes han hallado esto. Pero sea por área salen los caudales. Fíjense los caudales, a cada alturita, diferentes caudales. Estos caudales son reales porque están trabajando con las velocidades obtenidas a cada profundidad. Y en la distribución, ¿qué área afectar? Hemos sido equitativos, ¿no? Entre estas dos velocidades, caramba, la mitad para arriba y la mitad para abajo. Entre estas dos velocidades hemos hecho el mismo criterio. Mitad para arriba y mitad para abajo. Aquí está un poquito complejo, pero igual, mitad para arriba y mitad para abajo. El de abajo no tiene con quién mitad, entonces hasta el fondo. Desde el fondo a la primera mitad. Al final también hemos hecho eso. De la mitad, ¿no? Desde el nivel hasta la primera mitad. Con eso hemos calculado el caudal específico 6. ¿Ya? Entonces finalmente obtenemos toditos los caudalcitos. Hemos hecho varios rectángulos en el canal, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 rectángulos. 6 caudales hemos determinado. Finalmente sumamos todos estos caudales, es el caudal de todo el río. No de todo el río, sino del metro de ancho del río. O sea, 1 metro de ancho. 1.485 metros cúbicos por segundo. Ese es el caudal. Entonces, teniendo el caudal de ese metrito, porque este es caudal, ¿no? Q minúscula, ¿por qué? Porque es solo de 1 metro de ancho. Si el canal midiera 10 metros, el caudal del río midiera 10 metros de ancho. Entonces, el caudal lo multiplicamos esto por 10 y ya tengo el caudal del río. ¿Ya? Para eso se trabaja solo con el caudal específico. Entonces, ya tengo el caudal específico, tengo el área. Saben que caudal sobre área es la velocidad. Ya estamos respondiendo la primera pregunta todavía. Gasto específico, ya vamos allá. Velocidad media nos falta. Gasto específico viene a ser esto. Aquí está. Gasto específico es igual a 1.485 de acá. Metros cúbicos por segundo por solo 1 metro de ancho. Es el caudal. ¿Cómo se obtiene la velocidad? El caudal total sobre el área. El área sabemos. Y de esa forma se obtiene la velocidad media de todo el río. De todo el canal. Supongo que hasta ahí han llegado todos. Y el que me ha graficado y el que ha seguido mis pasos, seguramente mejor lo ha entendido. Entonces, si yo multiplico esta velocidad media por el área, me va a salir el mismo caudal. Velocidad por área es caudal. Entonces, por eso es que de esa forma se halla la velocidad. Siguiente pregunta. ¿Qué me dice? ¿A qué distancia se produce esta velocidad media? Regreso al gráfico. 1.56. Mire, ve, la velocidad 1.06,
la velocidad 1.24, la velocidad 1.52, la velocidad 1.65. Quiere decir que en este tramo se está produciendo la velocidad media. Entre 1.52 y 1.65. ¿Cómo lo van a hallar ese H? Simplemente interpolando. ¿Ya? Para H 0.30 la velocidad es 1.52. Para H 0.50 la velocidad es 1.65. Para KH la velocidad es 1.56.3. 1.56.3 y listo. Una regla de 3 simple y van a salir de acá una flechita de la velocidad media. A ver, ¿está la operación? Sí está. Para 1.52, 0.30. Para 1.65, 0.50. Para 1.56.3, ahí está. Interpolando salió. Entonces, los que han hecho el gráfico y los que no, aumentenle una línea roja aquí. Velocidad media, pónganle, y pónganle a qué alturita se produce. A 0.366. Desde acá, desde 0.366. Como ustedes tienen la escala, pónganle ahí. Y listo, ya tienen la velocidad media. Ahora se nos viene Coriolis. Lo más importante. Este ejercicio nos ha servido para determinar la velocidad media, ¿no? Y también determinar el caudal cuando tengamos distintas velocidades. Y un río, en un cauce, en un flujo real de un río o de un canal, vamos a tener esto. No se conoce la velocidad media. O ustedes vayan al río, a ver, a cualquier río vayan y determinen la velocidad media. Van a tener que hacer estas mediciones. Solo de esa manera van a encontrar una velocidad media real. Entonces, ese ejercicio es un modelo bueno para poder determinar la velocidad media real. En los textos no les explica. Cálculo del coeficiente de Coriolis. Como es un canal muy ancho, utilizo esta fórmula. ¿Qué necesito primero? Épsilon. ¿A qué es igual? Velocidad máxima sobre la velocidad media. La velocidad máxima ubíquenlo en el cuadro y van a encontrar que es un 80. La velocidad media ya han calculado, 1.56.3. Ya conocen también el valor de épsilon. Si conocen épsilon, pueden hallar Coriolis, pueden hallar Boussinesq. Y terminado el ejercicio. O sea, no solo hemos hallado Coriolis, sino hemos hecho los otros cálculos más. Qué simple, ¿verdad? ¿O se me han perdido? Sí, se entendió todo, ingeniero. Tiene que entenderse, jóvenes, porque ustedes están atentos. A diferencia de los demás, han prendido su cámara y deben estar paseando por ahí. Porque eso se refleja a veces cuando escriben, cuando ponen en su examen, cuando entregan su cuaderno. Ahí, eso me doy cuenta recién. Bueno, son mis estudiantes y tengo que criticarlos, decirles de frente. Bien, jóvenes. Entonces, hemos determinado Coriolis, hemos determinado Boussinesq sin saber todavía cómo lo vamos a utilizar estos valores. Fácil, Coriolis. Multiplican el resultado de velocidad al cuadrado sobre 2g por este valor y ya.
Bucinec todavía no sabemos dónde se va a utilizar. Pero Coriolis con Bucinec siempre van de la mano y es por eso que lo hemos desarrollado. Bien. Solución 2. Voy a olvidarme por un momentito que es un canal muy ancho y voy a pensar que es un canal rectangular. ¿Ya? Voy a pensar que es un canal rectangular y voy a calcular con esta fórmula. No está bien, porque desde el comienzo me han dicho un canal muy ancho y hasta aquí debió terminar el ejercicio. Y he calculado Coriolis y he calculado Bucinski, punto. Pero no quiero dejar pendiente utilizar la fórmula. ¿Ya? Entonces no hay otro ejercicio. Este es el único que vamos a hacer. Entonces, la fórmula me dice que Coriolis es igual velocidad al cubo por diferencia de área, la sumatoria, ¿no? Sobre velocidad media que ya conocemos ahora. El área también conocemos, 0.95. Entonces el asunto va a ser hallar este valor. Velocidad al cubo por diferencial de área. Y este valor de toda la sumatoria lo hemos hallado aquí en el cuadro. Velocidad al cubo por área. ¿Cómo sale? Velocidad al cubo por área. También vamos a hallar 6 de esos. Y la sumatoria de esos 6 valores va a ser el resultado de la integral. No vamos a integrar. ¿No? 3.839 es el resultado de la integral. Entonces, toditos, ¿no? 1.73 al cubo por 0.20 sale esto. 1.80 al cubo por 0.15 sale esto. Finalmente sumamos y ya tengo el resultado, el valor de la integral. ¿Ya? 3.839. Aquí está. 3.839. Velocidad, ya saben cuánto es la velocidad media. 1.563. El área 0.95. Hacen la operación y va a salir 1.06. Con este AMI, fíjense, casi lo mismo. ¿Ya? Bucinski igual. En vez de cubo, póngale al cuadrado. Acá una columnita más, pueden hacerlo. Velocidad al cuadrado por área. Y van a hallar el resultado de la integral. Y luego aplica, ¿no? Bucinski al cuadrado, velocidad media al cuadrado por el área. Y también les va a salir un valor de Bucinski, que aquí no le he puesto. ¿O sí está? No, no está. Del mismo modo es posible hallar Bucinski. El resultado no va a ser igual debiendo validarse el cálculo con las fórmulas de canal ancho. O sea, esto es el resultado, no este otro. Entonces lo hemos hecho simplemente para que apliquen, para que ustedes sepan aplicar la fórmula, nada más. La última fórmula de cálculo procede cuando el canal tiene un ancho definido. Bueno, es esto, ¿no? Ya deja de ser un canal muy ancho, entonces ya conocemos el ancho. Ahí procede este método. Bien, jóvenes. Coriolis y Bucinski ya han sido presentados. Más ejercicios. Esto es distinto, ¿eh? Este es otro ejercicio ya. A ver si hay alguna duda en esta parte. Entonces continuamos. Siguiente ejercicio. Seguimos en canales, pero ojo, seguimos en introducción. ¿Ya? Todavía no hemos empezado canales. Introducción a canales. Ahí está el canalcito. A ver dónde vamos a entrar a canales.
Con esto recién. Ya, esto dejaremos para la siguiente clase. En todo caso, este ejercicio más vamos a hacer. Esta es una aplicación de Bernoulli. Ya en la siguiente clase entramos recién a canales. Ya, la teoría de canales. Todo es introducción hasta el momento. En un canal rectangular, imagínense, sección rectangular, en cierto tramo de su perfil longitudinal y en dirección del flujo, se produce una contracción. Contracción, o sea, se reduce la sección, ¿no? Y continúa el canal. Se produce una contracción y una elevación del fondo, de tal manera que el ancho de solera me refiero a la base, al fondo del canal, se reduce de 2 metros a 1 metro. Y el fondo se levanta 0,18. Eso está graficado aquí. En planta y perfil. En planta dice, el ancho era 2 metros, estamos viendo de arriba el canal, se produce una contracción, no nos dice gradual, brusco, no nos dice, asumo que es así. De 2 metros baja el ancho a 1 metro. Ahí está. ¿Qué más hemos leído? Que el fondo del canal también se vea reducido. Dice el fondo se levanta 0,18 metros. Ahí está. El fondo se está levantando 0,18. Listo. Esto todavía no nos ha explicado, recién vamos a leer. Entonces ya sabemos ya. 2 metros, 1 metro. ¿Qué más dice acá? Aguas arriba de la contracción, el tirante es 1,20. Aquí está el tirante. Tirante es 1,20. Y1. En la sección 1 es 1,20. En la zona contraída de la superficie libre. No, ahora estamos leyendo, ¿no? Aguas arriba la contracción del tirante. Aguas arriba de la contracción, o sea, antes de la reducción, el tirante era 1,20. En la zona contraída, la superficie libre desciende 0,12 metros. Entonces, de 1,20 va a bajar 0,12 y continúa el flujo. Fíjense acá cómo se ha visto reducir. Las pérdidas son despreciables. No hay pérdida continua ni local. No hay. No tomemos en cuenta. Calcular el caudal en el canal. Nos pide hallar el caudal. Bien, con esos datitos, ¿no? Tengo el tirante 1, el tirante 2 no tengo, pero puedo sacarlo. Si el nivel baja 12 y la superficie libre se eleva a 18, puedo hallar este tirante, el nuevo tirante. ¿Ya? 1,20 menos 0,12 menos 0,18, 0,90. Ya he hallado este tirante. ¿Para qué hallo este tirante? Para calcular el área en aquí. El área en aquí ya conozco. El área es 2,40. 2 metros por 1,20. Es una sección rectangular. 2 por 1,20, 2,40. 1 metro por 0,90, el área 2 es 0,90 metros cuadrados. ¿Puedo hallar el perímetro? ¿Cómo se halla el perímetro? De una sección rectangular, la fórmula me dice base más 2 veces el tirante. La base es 2 metros, los dos costados, 1,20 a un lado y otro 1,20 al otro lado, 4,40. Tengo el perímetro. A este lado lo mismo. 1 metro de base más 0,90 y 0,90, total es 2,80 metros, perímetro 2. El perímetro en esta parte y el perímetro aquí. Ahí está, área y perímetro. ¿Alguna pregunta hasta ahí?
ingeniero, solo que creo que tenemos otra clase ahorita. ¿Hasta qué hora nos toca? Ah, me equivoqué, pensé que era el lunes, sí, estamos mal. Bueno, tienes razón. Daremos por finalizado. En todo caso, pensé que me tocaba hasta las 10. Ingeniero, disculpe, ¿el área cómo lo oyó? ¿Dijo? Base por altura nada más. O sea, en todo caso, base por tirante. Aquí está la base y ahí está el tirante. Bueno, jóvenes, obligados a cortar ahí porque justo es hora. Ingeniero, ¿y el perímetro? Disculpe, y ahí volé. No vuelves. Repasa, ya, ya no. ¿Qué es el perímetro de un área rectangular? El área mojada. Los dos tirantes y el ancho de la base, nada más. Dos tirantes, 1,80. La base, 1 metro. Sale 2,80. Ya, vamos a volver a explicarles esto, no se preocupe. Ya me confundí con la hora y es por eso que... Y se agradece al joven que me dijo hora. Bien, bien, yo me confundí. Finalizamos en todo caso la clase de hoy, continuamos el próximo lunes Ingeniero, repitiendo este ejercicio. ingeniero, ¿podría pasar las respuestas del examen? Quiero ver en qué me he equivocado. Ya, está bien, vamos a ver, debe ser, bueno, vamos a acercarles, joven, no se preocupen, ya, pero nos ganó el tiempo, yo quise terminar por lo menos 15, 20 minutos antes para hacer eso, y esto del tiempo me sorprendió. Ya, ingeniero, pero Listo, jóvenes. ¿lo va a publicar todavía ya las notas al VirtuClass? Sí, se va a subir al sistema, ya se va a subir. Ingeniero, ¿va a haber lista o no? No hay lista, jóvenes, no hay lista. Pero Dígame, hasta luego, ingeniero, que tenga buen día. ya, hasta el próximo lunes. Hasta la próxima.